Hay momentos en los que la historia no se escribe, se oculta. Y lo que no se cuenta, a veces, es más poderoso que lo que enseñan en los libros. Los templarios fueron disueltos oficialmente en 1307. Pero, ¿y si no desaparecieron, sino que escaparon a otro mundo? Un mundo al que los mapas de la época no llegaban. Un territorio vasto, desconocido, lleno de sabiduría ancestral. América. Tierra que oficialmente no se había descubierto aún. Pero algunas pistas apuntan a que ciertos caballeros cruzaron el océano mucho antes que Colón. No por ambición, sino porque protegían algo. Algo que debía ser ocultado de reyes, papas y de la humanidad misma. Esta es la historia de cómo un imperio pudo fundarse en silencio. Y cómo su huella aún permanece, aunque nadie se atreva a nombrarla. Porque si lo que dejaron fue real, entonces la historia que conoces es solo una versión editada de la verdad. Y tú estás a punto de cruzar la línea entre lo documentado y lo deliberadamente olvidado. El Gran Escape. En octubre de 1307, la Orden del Temple fue perseguida en Francia por traición y herejía. Decenas fueron arrestados, torturados, ejecutados. Pero no todos. Algunos escaparon. Y no hacia Europa, sino hacia el mar. La flota templaria de La Rochelle desapareció sin rastro. Ningún barco fue hallado hundido. Documentos hablan de 18 naves, cargadas con cofres, códices y objetos sellados. Algunos testigos dijeron que partieron al anochecer, con dirección desconocida. No fueron piratas. No fueron saqueadores. Iban organizados. Con un propósito. Uno de los pergaminos hallados siglos después habla de una tierra de los 4 soles. Una tierra donde la cruz no sería perseguida, y donde podrían cumplir su juramento final. Las descripciones encajan con América Central. Y lo más inquietante, datan de antes del siglo XV. ¿Cómo podían conocer tierras no registradas por ninguna monarquía europea? Una teoría sostiene que los templarios recibieron mapas mucho más antiguos, en Jerusalén. No mapas geográficos. Mapas de navegación estelar y corrientes oceánicas. Entregados por sabios que habían conservado conocimiento de civilizaciones desaparecidas. Y cuando la orden cayó, usaron ese conocimiento para huir. No como refugiados, sino como fundadores de algo nuevo. En el siglo XVI, algunos conquistadores hallaron construcciones en América con proporciones sagradas europeas. Símbolos ocultos. Medidas exactas. Cruz templaria en piedra bajo capas de adobe. Nadie lo explicó oficialmente. Los informes fueron guardados. Pero los frailes que los acompañaban, los vieron. Y dejaron testimonio en cartas que jamás se publicaron. Se hablaba de una lengua común entre ciertos pueblos indígenas y unos visitantes de túnicas blancas. Algunos les temían. Otros les ofrecían alimento como si ya los conocieran. Años más tarde, en México, se descubrió un códice donde un dios blanco llega por mar con un estandarte rojo. ¿Coincidencia? ¿O recuerdo transformado de una llegada templaria siglos antes? Según leyendas del Amazonas, hubo una ciudad del este hecha de piedra blanca donde nadie envejecía. Ese mito coincide con una zona templaria señalada en mapas ocultos encontrados en Lisboa. El mapa fue destruido por un incendio justo antes de ser expuesto. Pero una copia quedó. Y quien la analizó, desapareció sin dejar rastro. Hay quien cree que la razón por la cual América fue descubierta tan tarde, fue porque ya había sido ocupada. Por una orden que juró proteger un conocimiento tan antiguo, que podía cambiar el destino del mundo. Rastros en piedra y silencio. En 1924, un arqueólogo brasileño reportó símbolos cruzados en cavernas de Mato Grosso. El informe fue ridiculizado, pero años después, un historiador halló la misma cruz templaria tallada en piedra en Portugal. Las medidas coincidían. El estilo, también. Y las herramientas para tallarlas, no eran indígenas. En 1932, un grupo de exploradores alemanes afirmó ver ruinas con forma de iglesia en lo profundo del Amazonas. Las describieron como templos de piedra sin techo, con columnas en espiral y símbolos solares. No sabían que esos símbolos solo existían en manuscritos europeos medievales. Algunos templarios que habrían sobrevivido dejaron descendencia. Y esos linajes, según investigadores modernos, se mezclaron con culturas locales.
Ahí nacieron mitos de hombres sabios, altos, con barbas y túnicas blancas, que hablaban de otros cielos. Unos les llamaban los hijos del sol. Otros, simplemente, los guardianes. Incluso en Perú y Bolivia, las leyendas hablan de hombres blancos que llegaron antes que los españoles, y que no destruyeron, sino enseñaron. En el siglo XIX, un sacerdote franciscano encontró un cráneo con una cruz inscrita en la frente, en una tumba en Ecuador. Nadie supo explicar el hallazgo. Lo enviaron a Roma. Nunca volvió. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios nazis obsesionados con el ocultismo buscaron esas ruinas templarias. Creían que los templarios habían encontrado algo más que un nuevo mundo. Algo que les permitía leer el tiempo y alterar la realidad. Una especie de conocimiento ancestral que combinaba geografía sagrada, astronomía y vibración. Los templarios no solo construían, resonaban con la tierra. Por eso sus capillas en Europa están alineadas con estrellas. Y si llevaron ese conocimiento a América, sus construcciones ocultas aún vibran bajo el suelo. En el sur de México, una estructura enterrada emite un zumbido electromagnético sin fuente visible. Se creía un fenómeno natural, hasta que alguien colocó un micrófono direccional. El patrón del sonido coincidía con un canto templario del siglo XIII. Nadie explicó eso. El acceso fue bloqueado por motivos ambientales. Documentos revelan que ciertos templarios hablaban de un continente dormido que algún día despertaría. Y que, al hacerlo, revelaría el lenguaje de las piedras. Algunos creen que se referían a América. Y que las pirámides mayas fueron activadas por vibración, no por adoración. Lo que encajaría con los diseños templarios basados en proporciones armónicas. Tal vez no vinieron a conquistar, sino a custodiar. Porque huyeron con algo. Algo que no podía caer en manos del Papa, ni del Rey, algo que transformaba al que lo poseía. Un códice. Un artefacto. O quizás, una conciencia. Una que se revelaba solo en lugares donde el cielo, la tierra y el sonido se alineaban. En una carta apócrifa, un templario escribió: "Aquí el cielo no calla. Aquí la tierra escucha". Esas palabras fueron encontradas grabadas en piedra en una cueva de Colombia. La traducción era perfecta. Pero la cueva no tenía acceso hasta el siglo XX. ¿Quién dejó el mensaje? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo apunta a que los templarios fundaron algo. No un país. No una religión. Un sistema secreto de conexión con lo divino. Hoy, nadie habla de templarios en América. No aparecen en museos, ni en textos escolares. Pero las marcas están allí, bajo tierra, en códices perdidos y en símbolos ignorados. Algunos estudiosos creen que los templarios crearon una red de enclaves secretos. Lugares donde el saber no era propiedad de una iglesia ni de un rey, sino de quienes lo buscaban con el corazón puro. Esa red aún existe, solo que ahora está codificada en la arquitectura, en las estrellas y en la geometría de ciertas ciudades. Algunas de esas ciudades modernas están construidas sobre puntos que coinciden con mapas templarios estelares. ¿Pura coincidencia? ¿O una planificación que se extendió más allá de los siglos? El historiador alemán Konrad Beis sostuvo que los templarios fundaron una nación sin nombre. Una nación basada en el conocimiento, la vibración y el equilibrio. Su gobierno era simbólico. Su idioma, el silencio. No necesitaban dominar, solo custodiar. Porque lo que protegían no era un objeto, era una frecuencia. Una que podía desbloquear lo que llamaban la visión interior. Algunos iniciados templarios creían que América era el continente elegido para el despertar final. Y que su deber era sembrar allí las claves y desaparecer. Para que cuando el mundo estuviera listo, esas claves se revelaran a quien supiera escuchar. Quizás eso explique por qué hay símbolos templarios en logotipos modernos. Porque el diseño de ciertas ciudades repite patrones medievales. Porque, en plena selva, algunos artefactos vibran al ser tocados como si tuvieran memoria. Tal vez, los templarios no vinieron a cambiar América, sino a esconder en ella el futuro del mundo. Y cada pista, cada cripta, cada coincidencia, no es un error, es una llamada. Una llamada a recordar que el pasado no está detrás, sino esperando ser redescubierto. Porque la historia no termina con lo que se cuenta. Comienza con lo que se oculta. Y si los templarios aún viven, lo hacen en cada mente que se atreve a cuestionar. En cada mirada que no se conforma con las fechas oficiales.
En cada símbolo que resuena en el subconsciente sin que sepamos por qué. Ellos ya no están en fortalezas. Están en los libros sellados. En las piedras sin explicación. Y quizás, en nosotros mismos. Porque tal vez lo que cruzó el océano no fueron soldados. Fue una idea. Una idea demasiado poderosa para morir. Demasiado peligrosa para publicarse. Pero lo suficientemente viva para sobrevivir al tiempo. Los templarios fundaron algo aquí. No lo llamaron imperio. Ni iglesia. Ni república. Lo llamaron silencio sagrado. Y cuando todo el ruido del mundo se apague, su voz volverá a escucharse, suave, entre los árboles de un continente que aún guarda su secreto.